Hola, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. En esta ocasión quería hacer un comentario, un texto que pude completar hace poco. Es un texto muy interesante, es una especie de ensayo, pero con un componente autobiográfico que le da una contundencia y una potencia a lo que se escribe que realmente bueno, es significativa. El libro se llama Teoría King Kong de Virginie Despentes. Bien, sobre este libro, antes de iniciar el video, estaba pensando de que tenía ciertas ideas preconcebidas del, del libro y aún no sé distinguir si tienen que ver con algunos comentarios del mismo que había escuchado o si mi propia cabeza me había formulado una especie de preconceptualización que tenía que ver que yo los relacionaba con cierta misandría, es decir, como cierto odio o molestia con los varones. Y bueno, nada que ver, o sea, al leerlo es un libro formidable, un ensayo formidable con ideas muy claras, muy contundentes, que al contrario de padecer de misandría, por así decirlo, llega en algunos momentos a empatizar y a retomar a ciertas luchas de varones propiamente dichas dentro de su teoría. También comprendí por qué este libro se considera un clásico del feminismo, un clásico moderno del feminismo, puesto que es contundente y con ideas muy claras que vamos a ir repasando en estos minutos que voy a exponer. Bien, el libro inicia de una forma contundente, dice Despentes, que ella escribe para un tipo de mujer que no encaja con la definición de la buena chica. Dice que escribe para las feas, para las excluidas del mercado de la buena chica. En ese punto ella se identifica, ella tuvo un pasado punk en su juventud, pubertad, adolescencia. Eso me parece muy interesante, a mí me gusta este tipo de subculturas. Y bueno, ella fue una punk, ella le gustaba tener conciertos, etcétera. Ella menciona, y en ese punto es uno de los puntos que incluye a los varones, puesto que dice que su escritura es para estas feas, para estas punquetas, estas que en los ochentas podían estar excluidas de ese mercado de la chica buena, puesto que eran básicamente qué sé yo, unas excluidas, ¿verdad? Eran parte de un movimiento que no era muy popular y de gente que parecía hasta loca, ¿verdad? Bueno, pelos verdes, pelos pintados de rojo, botas militares, una estética que para ciertos sectores de la sociedad podía parecer incluso chocante. Entonces ella escribe, dice, para este tipo de personas que no terminan de encajar. Pero no solo para estas mujeres que no encajan en la definición de buena chica, sino también para ciertos hombres que no encajan en el varón, en el macho, en el masculino, en el potente, en el violento, el que tiene que reaccionar, el que tiene que ser sobreprotector, etcétera. Sino que también dice, ella reconoce y comenta que es de todo sabido que no todos los hombres tienen esas características. ¿Verdad? Entonces, vemos de fondo, aunque es un libro clásico del feminismo, también hay una postura, se puede decir, como hasta cierto punto queer, puesto que cuestiona casi de entrada los roles asignados a los sexos, los roles, es decir, que la normalidad cuestiona por qué la sociedad vea normal que una mujer tenga gustos diferentes, muestre cierta virilidad o masculinidad y también cuestiona de por qué sí o sí a un hombre se le tiene que asignar algunas características de macho, de fuerza, de poder físico o de violencia, etcétera. Entonces eso lo cuestiona de entrada. Entonces lo que está cuestionando en el primer capítulo es precisamente esa asignación de roles. Así que en el segundo capítulo es uno de los más comentados y es un capítulo eh, revelador y que a mí me gusta muchísimo. Tiene que ver, bueno, ella habla de una experiencia propia de violación. Ella a los 17 años, en el 86 si mal no recuerdo, eh, tuvo un episodio de violación mientras ella iba para un concierto de rock punk en Francia. El punto es que ella canaliza y habla de esa experiencia de una forma revolucionaria. Ella habla de que ha leído a una autora italo-estadounidense
que, que menciona que la mujer debe de tener entre sus presupuestos, entre las posibilidades en su vida, la violación. Y eso puede parecer chocante, y más en este caso yo que lo estoy describiendo un varón, pero lo que dice Cristina, bueno, Paglia no recuerdo, y lo que retoma Despentes es que efectivamente la violación es un presupuesto, es una posibilidad, pero ante esa posibilidad tan real y tan probable, hay dos caminos de tomarla, ¿no? Una que destruye la vida a partir de la concepción clásica o hasta religiosa de que el sexo debe ser consentido, y si hay una violación hay una profanación tal que la vida ya carece de sentido. Pero en ese caso Virginia Despentes lo reinterpreta y menciona que sí es una posibilidad detestable, horrible, pero que mal haría o intenta sembrar la chispa de rebelarse ante la destrucción, ante un acontecimiento como este. Es decir, pone la chispa de, bueno, a seguir viviendo, ¿verdad? A seguir viviendo. De hecho, ella lo toma como un precio, la violación la toma como un precio hacia las mujeres que quieren vivir su libertad. Es decir, dice, bueno, tengo dos posibilidades, me voy a mi pueblo, me siento triste toda la vida, o sigo viviendo. De hecho, casi que lo reinterpreta como una penalización a la mujer libre, ¿verdad? La mujer que trata de vivir. Entonces, ella decide, por así decirlo, vivir. Y cuestiona que no haya esa transmisión, transmisión a partir de la generacional de la posibilidad de la violación. Sé que es horrible hablar de ese delito tan, tan vil, pero realmente ella menciona que sería bueno hablar de ello, de esa posibilidad, que sea un conocimiento que se vaya transmitiendo de generación en generación. Y también cuestiona, y esa parte también me parece muy interesante, la exclusividad del hombre en el ámbito de la violencia, ¿no? En el ámbito de la violencia. Entonces ella, al hacer esta crítica, al comentar el asunto de la violación y de la violencia, también eh, cuestiona el asunto de por qué la mujer también no puede ser violenta. Y ella concluye que hay todo un sistema, toda una tradición que les obliga a hacer eso, la buena chica, y que ojo con la violencia hacia los hombres, eso no debería suceder. Entonces está tan adiestrada de una forma cultural, social, que responder de forma violenta contra un hombre se vuelve casi imposible debido a toda esa tradición, de toda esa cultura que se le ha metido en la cabeza, y se hace muy difícil reaccionar violentamente. Entonces ella cuestiona que el ámbito de la violencia no sugiere que la mujer sea violenta propiamente, pero sí cuestiona el por qué está completamente excluida de ese ámbito. También en eso al cuestionarse el asunto de la violencia, también ella reconoce que pese a cómo iba superando ese trauma, reconoce que pese a todas sus lecturas, a toda su cultura, seguía de forma muy inconsciente o subconsciente culpabilizándose por esa violación. O sea, está tan metido en su psiquis, esa es su conclusión, el asunto de la violación, de la culpa, que, que era increíble para ella como luego de sufrir un vejamen tan horrible, con tres tipos, dos de ellos armados, a dos jovencitas de 17, 18 años, como lo padeció ella y su amiga, aún así ella siguiera cuestionándose si hizo lo suficiente. Entonces ella desentrama y revela, por así decirlo, pone en vista todo ese sistema de creencias cultural, social, que las excluye del ámbito de la violencia. También hace un comentario, bueno, el otro capítulo, que aborda el ámbito de la pornografía, eh, bueno, defiende la pornografía, dice que es un lugar que usualmente
el sexo, la pornografía o lo libidinal del sexo había sido exclusivo para ciertas clases altas, y que una de las cosas que molestaba a esas clases altas es que ahora con la pornografía básicamente el acceso a esa parte irracional ya estaba básicamente socializado. Otro tema interesante que trata es la prostitución, cuenta una experiencia vital de prostitución también. Y, y bueno, en todo el libro básicamente una de las cosas más interesantes y que creo que es más provechosa es que además de que devela un montón de mecanismos y de aparatos opresivos, por así decirlo, que a veces uno no puede darse cuenta y que nos sirve también a los varones, ¿verdad? Es, es el tono con el que habla. Ella siempre se afirma, se autoafirma como una mujer libre, una mujer que hace lo que quiere y que está contenta con ella, está contenta con ser Virgin Despentes. Hasta habla en tercera persona en algún momento y eso me parece muy bueno, puesto que pese a hacer vivencias propias, a ser autobiográfico, el origen del ensayo, sigue manteniendo cierta objetividad en ciertos puntos, tanto incluso esa parte de no se revictimiza, pese a las cosas horribles que en algún momento le han pasado, no se revictimiza, puesto que trata de sacar una especie de teoría, algo un poco más universal de esa experiencia. Por otro lado, uno de los últimos, bueno, de los últimos capítulos se llama La chica, bueno, sí, La chica King Kong, algo así, y, y menciona, bueno, menciona por ahí un tema, un concepto que creo que retoma, pero es muy interesante, que tiene que ver con la reasignación. Dice que cuando ella en el 93 saca un libro y luego una película que fueron bastante polémicas en Francia, bueno, se llamaba Fóllame, hubo un momento en que fue tan aturdida por todas esas opiniones contrarias que ella incluso llegó a pensar y llegó a tomar una especie de vida normalizada, ¿verdad? Casi que por presión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, fue reasignada al puesto que usualmente le tocaba. En este capítulo vuelve a hacer una crítica básicamente a ese aparataje biológico que la reasigna o la asigna un rol. Vuelve a ser un episodio bastante que se puede interpretar en clave queer. Y por otro lado, expresa, y esta parte me parece muy interesante, expresa y vuelve a establecer un lazo con los varones, con los hombres, en el sentido bueno, creo que esa parte la puedo leer. Dice que no se trata, bueno, en resumidas cuentas, dice, no se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres con los pequeños derechos de los hombres, sino de dinamitar todo el sistema. Lo que quiere, bueno, lo que menciona en todo este episodio, hace la crítica más directa a todo este aparataje ideológico, deja algunas frases como: no querer a las mujeres cuando se es hombre es una actitud, no querer a los hombres es una patología. Entonces, desentrama, devela, perdón, todo ese aparataje y, como decía, vuelve a comparar la situación del hombre con la de la mujer, en el sentido que, bueno, ahí sí se retrata un poco al tema de la clase, y establece que efectivamente el hombre, cuando oprime a la mujer y cuando pone sus derechos mínimos en comparación a las pequeñas ventajas que puedan tener algunas mujeres, pareciera que son eh, siervos que se creen dueños de la finca, pero que al final de cuentas ellos están tan comprometidos en sus derechos como las propias mujeres. El Estado es básicamente el dueño, el opresor del hombre, y el hombre se convierte en ciertos puntos en opresor de la mujer. Bien, bueno, también este capítulo hace un cuestionamiento o se cuestiona qué es la feminidad, así que bueno, recomiendo este ensayo, es excelente realmente, así que espero lo puedan checar. Saludos.